texto de Graciela Chévez es el texto que habla sobre terrorismo de Estado, ¿sí? Se encuentra en la unidad número 5 que habla de la violencia política al terrorismo de Estado. Ahí también ustedes lo van a relacionar con los capítulos de Romero que estuvimos trabajando también en los anteriores videos, ¿sí? Lo fundamental de este texto es poder diferenciar el concepto de terrorismo del concepto de terrorismo de Estado, porque no son lo mismo, ¿sí? Ambos son situaciones ilegales, violentas, pero no son lo mismo. ¿Qué es terrorismo? Bueno, terrorismo es el uso de la fuerza, ¿sí? Por un grupo o por varios grupos sobre otros grupos sociales, políticos o sobre el gobierno, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de ese uso de la fuerza, de esa violencia? Cumplir objetivos, ¿sí? Determinados objetivos, como por ejemplo, en un momento uno de los grupos era Montoneros, ¿no? Que surge en la década del 60, década del 70, capítulo 6 de Romero, que implementa una serie de violencias sobre el gobierno, sobre la dictadura, justamente para cumplir el objetivo de traer a Perón de vuelta al país y permitir la participación del peronismo en elecciones, etc., ¿no? También lo mismo el ERP, el uso sistemático de la violencia influenciado por la Revolución Cubana. Uno de tracción comunista, el otro de tracción peronista. Ahora, el terrorismo de Estado es distinto. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy víctima de alguno de estos grupos ilegales, ¿sí? Grupos paramilitares que toman las armas para cometer o cumplir sus objetivos, yo puedo ir a cualquier institución estatal a hacer la denuncia y el Estado, que tiene el objetivo, el rol de proteger y cuidar a sus ciudadanos, a la sociedad, me da respuesta, ¿sí? Sale a buscar, por ejemplo, a esas personas que secuestraron o asesinaron a algún familiar, ¿sí? El problema es cuando es el Estado el que comete actos violentos o actos terroristas, ¿sí? El Estado es la peor forma, el terrorismo de Estado es la peor forma de terrorismo, dice la autora. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Es la violencia ejercida por el Estado sobre la sociedad. Violencia ilegal, violencia ilegítima. Porque acuérdense que nosotros habíamos estado estudiando que Weber, por ejemplo, habla que el Estado es la única institución que reclama para sí el monopolio legítimo de la violencia. Es decir, el Estado puede aplicar violencia legítima siempre y cuando esté aceptada por la sociedad y siempre y cuando busque ordenar y proteger a esa misma sociedad, ¿sí? En cambio, el terrorismo de Estado es violencia sistemática e ilegal sobre aquella sociedad a la cual debería proteger. El terrorismo de Estado viola el pacto fundamental entre sociedad y Estado, ¿sí? La sociedad le delega al Estado las atribuciones, por ejemplo, el monopolio de la violencia, a cambio de que los proteja. Si el Estado rompe ese contrato, ya está todo mal, digamos, ¿sí? Entonces, el ejemplo de terrorismo de Estado se va a ver en la Argentina con la dictadura del 76. Vamos a ver terrorismo de Estado desde 1976, golpe de Estado 24 de marzo, hasta el fin de la dictadura, que es en el 83, ¿no? Con el gobierno de Alfonsín. Bueno, terrorismo de Estado, todo esto lo vamos a ver en el capítulo número 7 de Romero, ¿sí? Una antesala, digamos, terrorismo de Estado del 76, lo vamos a ver en el gobierno de Isabel de Perón, algunos ensayos, dice la autora, que se dieron en el norte, ¿sí? Ya con las Fuerzas Armadas, algunas personas asesinadas, perseguidas y demás. El terrorismo de Estado tiene su mayor momento a partir del golpe del 76 y necesita, son todos actos, acuérdense, ilegales, clandestinos, ¿sí? Que persigue a la sociedad y necesita todo digamos, una organización estatal como son los centros clandestinos de exterminio y desaparición de personas, que también va a haber en la Argentina durante este momento para justamente cometer este objetivo. ¿Por qué se da el terrorismo de Estado en la década del 70? Bueno, tenemos que analizarlo dentro de un contexto internacional, ¿sí? Contexto internacional, Guerra Fría, lucha entre el comunismo y el capitalismo. Estados Unidos, acuérdense ya que desde la Revolución Cubana en el 59, Estados Unidos comienza fuertemente a sostener dictaduras en toda Latinoamérica que van a empezar una guerra, ellos hablan de guerra interna, ¿sí? Con los grupos guerrilleros o con grupos, digamos, influenciados por el comunismo. El peronismo es parte de eso también para la dictadura, por lo tanto también van a ser perseguidos, ¿sí?
Tengan en cuenta que no solamente van a perseguir y desaparecer a personas militantes, sino también a cualquier persona común y corriente, ¿está bien? Entonces, el contexto es la Guerra Fría y todo un plan también sistemático que los militares quieren implementar, que es el neoliberalismo, ¿sí? Capítulo 7 con las reformas de Martínez de Hoz. No se necesita o no se quiere que haya voces disidentes, por lo tanto empieza todo este plan de acallamiento de la sociedad, de miedo a la sociedad, ¿sí? Con este control y estos asesinatos masivos, ¿no? Así que bueno, esto es lo más importante. Tengan en cuenta la diferencia entonces entre terrorismo común y terrorismo de Estado.